Bueno, entonces estamos viendo que este, el disco tiene platos, los platos tienen pistas y también tienen sectores. Tenemos aquí el flex o el bus para transmitir los datos de los cabezales y estos se conectan directamente al PCB, al Proto Circuit Board. Déjame un ratito. Ya. Acá está el arreglo discos. Acá están las pistas y sectores. A ver, nos quedamos con esto. Un ángulo o una porción del disco es el sector. La pista es concéntrica al disco. Entonces, esas son pistas. La que está aquí apuntando al C sería la pista. El sector sería la parte B. Lo vemos más grande. Esperemos. Ahí, ahí está. Entonces, la porción que se refiere a un ángulo sería el sector. El concéntrico sería la pista. Y un grupo como el de, sería el clúster. Clúster es el grupo. El cilindro está formado, vamos a ver otro dibujito para que se lo pueda ver un poquito mejor. Digamos que esta es la base del cilindro, la pista, y de ahí se eleva. Más o menos así. Esta es la pista. Si le hacen una extrusión, sería el cilindro. Se lo conocen como cilindro. Porque, hay otro dibujito. No, no lo hay. Pero imagínense que esta es la base del cilindro. Y de aquí se extrusa. Se hace una extrusión y se forma el cilindro. O sea, una pista es la base de mi cilindro. ¿Cómo se hace el cálculo del disco? La capacidad. Vamos para acá. Entonces, sabemos que hay cabezas, las cabezas lectoras, lectura, escritura. Sabemos que hay cilindros y sabemos que hay sectores. Normalmente, la capacidad de cada sector es de 512 pistas sector. Pues vamos por este dibujito. Aquí.
La capacidad de pista sector es 512 por lo general. Esto cambia, estamos hablando de tecnología ATA. En tecnología SATA es diferente. Y ya vamos a ver. ¿Qué dice acá? Cabeza. Cada una de las caras o cabezas del disco se divide en anillos concéntricos denominados pistas o track. Eso es lo que ya estamos hablando. Que es donde se graban los datos. ¿Está claro? Entonces estamos hablando de las cabezas lectoras que se posicionan en cada pista. Cilindros formados por todas las pistas accesibles en una posición del cabezal. Se utiliza este término para referirse a la misma pista en todos los discos de la pila. ¿Qué quiere decir? Mira, esta es la pista. Esa misma pista está acá. Supongamos que de aquí hacia afuera hay dos pistas. O sea que de aquí a acá está dividido en dos. Pista 0 y pista 1. Si ese fuera el caso, pista 0 y pista 1, todos los que están alineados en la pista 0, en todos los platos, sería el cilindro. ¿Está claro? Sino que no se encontró el dibujito para poder representarlo, pero acá dice, formado por todas las pistas accesibles en la misma posición de cabezal. Si nuestra cabeza lectora está aquí para este plato, es la misma pista que se va a encontrar en el plato de abajo y de más abajo. ¿Sí está claro? Por eso dice formados por todas las pistas accesibles en una posición de los cabezales. Se utiliza este término para referirse a la misma pista en todos los discos apilados o en pila. Sector. Cada pista se encuentra dividida en tramos o ángulos o porciones. Arcos iguales que permiten la grabación de bloques de bytes. La capacidad. Ahí ese sector va a tener la capacidad. A eso se refiere. Y eso viene en bytes. Normalmente 512 bytes. ¿Cómo se sabe que es 512 bytes, no 512 bits? Porque esta B es mayúscula. Cuando la encuentran mayúscula, es byte. Si no, debería ser bit. Cada uno de estos tramos se llama sector. Este pedacito se llama sector. ¿Cuántos sectores tiene el disco? Interesante. Y hacia allá vamos. Ahí está. Geometría del disco. Bueno, tiene las caras, la cabeza, los cilindros, pistas y sectores. Eso ya vemos. ¿Cómo se calcula la capacidad? Hacia allá vamos. Recuerde que esto es ATA. SATA cambia un poco. Vamos a ver ATA. Si tenemos 6.553 cilindros con 16 cabezas y cada sector o pista sector es de 63,
¿Cuál sería la capacidad del disco? Entonces aquí está el resultado. Si tenemos en total 65.553 cilindros, eso tendría que multiplicarle por el número de cabezas, ¿sí? ¿Cuántas cabezas lectoras escritoras tengo? 16. ¿Y cuántas pistas sector tengo? 63. 63 sectores por pista. Esta es una pista. Esta pista tiene 63 sectores. O sea, ¿cuántas divisiones tiene ese círculo rojo o naranja? No, medio rosado. Rojo, vamos a ver qué es rojo. ¿Cuántas divisiones le hicieron? 63. Este que está aquí le hicieron 63 divisiones. ¿Cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisiones le han hecho a esto. Pero el del ejemplo son 63. 63 sectores por pista. Si sabemos que hay 63 por pista y tengo 6.553 cilindros, en ese cilindro, ¿cuántos sectores tengo? Entonces tendría que multiplicar 6.553, perdón, 6.253 por el número de sectores y tendría el total de sectores por cilindro, ¿cierto? Y eso tendría que multiplicarse por el número de cabezas, lectura, escritura. Esto sería el total de cilindros. Entonces multiplico el total de cilindros que me salió por el número de sectores por pista y eso sacaría el total de sectores por todos los cilindros. Y a eso tendría que multiplicarle por el número de cabezas lectoras, lectoras escritoras o lectura de escritura. Al multiplicar esto, tendría el total de sectores en el disco. Recuerden que este es el número de sectores por pista. Si multiplico todo esto, tendría el número total de sectores en mi disco. ¿Por qué? Porque ya me ayudo de los cilindros. Como ya sé el total de cilindros, entonces le multiplico por el número de sectores que está dividido cada pista. Multiplico eso por los cilindros y a eso le multiplico por el número de cabezas lectoras escritoras y tendría el total de sectores en el disco. Al tener el total de sectores por el disco, para calcular su capacidad, lo único que me falta es saber cuál es la capacidad en cada sector. Por defecto, 512. Vaya, eso se debe de asumir en el curso. Por defecto,
512 bytes. Esto cambia, y ya vamos a ver los cambios, dependiendo del sistema de archivos que trabaja. FAT, hay FAT, FAT16, FAT32. ¿Cierto? Se han escuchado. FAT32 y ahí creo que viene una extensión de FAT y NTFS. Linux tiene otra. Entonces, dependiendo de esto, la capacidad de byte por sector cambia. Si no les dicen nada, deben de asumir 512. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta allí? Ah, ya, profe. Eso depende también del tipo de formato. Como usted dijo, si es FAT32 o FAT o NTFS, pero en general solamente los discos duros utilizan el FAT32, ¿no? No, actualmente utilizan NTFS. Ya, porque en las memorias USB también utilizan ese formato, NTFS. Sí. Es Ya, que FAT, en cierta forma, es antiguo. ya. Entonces, ahorita estamos por NTFS. Ok. Linux tiene otro, Mac tiene otro. Sí, sí he escuchado que es Sí, diferente. tienen otro sistema de archivos y ahí cambia un poco. Ya. Pero la lógica es la misma. Para Ya. calcular tengo que saber el número de cilindros, cuántas pistas tengo, cuántas cabezas tengo o cuántos platos tengo. Porque si no me dan las cabezas, ¿cómo sé cuántos? eh, a ver, si me dan las cabezas, yo puedo saber cuántas caras leo, ¿cierto? ¿O no? Claro, Porque va una cabeza por cara. ¿Estamos bien? sí, Ya. sí, sí. Gracias, profe. Si yo les digo, para todos, ya. Si yo les digo que tengo 10 platos, ¿cuántas caras tengo? 20. Tentativamente 20. ¿Por qué digo tentativamente y no si es 20? Porque puede ser que no todos los discos se puedan leer en doble cara. Por ahí hay casos raros. Por lo general, sí, son de ambos lados, pero no es necesario, o sea, no es obligación. Hay casos en que solo se lee una cara, la otra cara del disco no está, no vale, o no le pusieron la cabeza. O sea, tiene la capacidad, pero no hay quien lo lea. Eso quiere decir que puede ser que yo tenga 5 cabezas lectoras, porque bajo la otra lógica que dice la compañera, es obligatorio que yo tenga un número par de cabezas, porque cada disco tiene 2 caras. Entonces es obligatorio que, basado en esa lógica, que yo tenga un número par de cabezales. Y eso no es así. Pueden venir impares. Entonces yo tengo 2 platos y puede ser que tenga 3 cabezas lectoras. Puede ser. Hay casos raros y están ahí. Tienen 3 cabezas lectoras, pero tienen 2 discos. ¿No? Ustedes dicen, pero debería ser 4, ¿cierto? Pero no es así. Pueden venir 3. No es que la otra puede ser que se le haya aflojado. No, no, no viene. Así llegó de fábrica.
Pueden decir que es un error, que falla de fábrica o estrategia, en que el disco abarata los costos por poner o por quitar una cabeza lectora. Puede ser. Que eso sí, entonces hay un hardware que tiene una versión, una pequeña variante. Por ejemplo, el hardware es la versión 1.10 y de ahí tiene la versión 1.11. ¿Cuál es la variante? Ambas placas son iguales, pero en el uno tiene como un hueco, como que le quitaron algo, y en el otro está completo. Eso es para abaratar costos. En la que tiene un hueco es ligeramente más económico que la que tiene todo. Eso puede ser estrategia de marketing. Continuando. Entonces, puede ser que tengamos cabezas, un número de cabezas impares, y como viene una cara por cabeza, pues las caras tienen que tener relación directa con la cabeza. Yo tengo dos cabezas, dos caras. Tres cabezas, tres caras. Tienen que tener relación. No me puede decir que viene un disco con 20 cabezas y dos caras. Esto no se puede dar. Al revés, sí. Tenga 20 discos y 19 cabezas. Perdón, 39 cabezas. Sí se puede dar. Entonces, vamos a calcular. Entonces tenemos los cilindros, 6.253 por 16 por 63 sectores por pista. Hay 63 sectores por pista. O sea, la pista está dividida en 63 pedazos. Si la pista tengo 63 pedazos, yo tengo que hacer el total de pistas para calcular el número de pedazos o sectores. ¿Estamos bien? Multiplico por 63 y al final multiplico por la capacidad de cada sector. En este caso, 502. Entonces, la media, 502. Y resulta que hay 3.227.000, perdón, 3.227.148.288 bytes, que aproximadamente pues son 3 gigas. Pregunta, ¿fácil o no? ¿Está fácil? Sí, un poco. Sí, Entonces, vamos a resolver un ejercicio y de ahí seguimos. ¿Está claro? A ver, yo lo hago por acá, vivo y en directo, ustedes lo hacen y yo también. A ver, atención.
y empezamos. Tengo 16 platos. ¿Se lo pusieron? 16 platos. Platos 16. Tengo 16.383 cilindros. Cilindros, 16.000. 16.000, profe. 383. Tengo 16 platos, 16.383 cilindros y 63 sectores por pista. Sectores, sesenta y tres. Calculen la capacidad del disco. Ya, me salió. ¿Cuánto le salió?
¿Cuánto le salió? Pero eso en qué viene? ¿Qué son papas? ¿Qué son? ¿Qué son esos? ¿Qué unidad es? No comprendo. ¿Qué unidad es? Bye. Bye. Ay, ya. ¿Y en gigas? ¿Ya en gigas cuánto sale? 38. 38 gigas. 16 gigabytes. 16 gigas. ¿Qué es lo más? Carelis. Correcto, Carelis. No sé los otros que hicieron, pero difiere su valor. Es 16.000. Bueno, 16, sí, 16.000. A ver, ¿qué número es ese? Ponemos formato en el punto. Ahí, quedó por 2, 3, 1, 2, 3. 16.910.401.536. Esa es la respuesta. ¿Cómo se hizo? Se multiplicó todo por 2. ¿Por qué se multiplicó por 2? ¿O por qué multipliqué por 2? Porque usted dijo 16 platos y, y hay que multiplicar las cabezas, es decir, que sería 32 cabezas. 32 cabezas. 2 cabezas por plato. Sí. Y 512 porque por defecto son 512 bytes por sector. Entonces ahí da la cantidad que se dijo y le sale 16 gigas. Bueno, redondeando sale 17 gigas, pero le queda 16. Lo venden como 16. Está fácil, está sencillo, está complicado. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Vamos con otro ejercicio más. Pongan cilindros 65.536. Puede repetir. Cilindros 65.536. ¿Está claro? Sí, Vamos a ingeniero. poner
Vamos a ponerlo acá y lo vamos a compartir por si acaso. A ver, entonces dijimos que cilindros 65.536. 16 cabezas. Y sectores, tenemos 256 sectores. ¿Cuál es la capacidad del disco? Calculen cuál sería la capacidad de ese disco. Lisbeth nos dice que el Zoom la bota, la prefiere a Lisbeth y dice que no entiende. Votar con B de vaquita es de elección y votar de arrojar lo que no sirve o rechazarlo es con B de burro grande. Ya los resultados 137.000 o 137 millones, no está muy bien. Esos numeritos, 6.5. No debería haber decimal. No sé por qué le ponen el punto. Si decimal no tiene que haber. Bueno, y el resto, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el resto? Le da 137. ¿Y los otros? 268. 137. Ya mismo revisamos. Si agarro los valores, 137.
¿Ya? ¿Terminaron? A ver, yo me imagino que los otros o no lo hicieron. Yo estoy de acuerdo con esos números. Vamos a ver. El cálculo es el número de cilindros, las cabezas, los sectores, ahí está. Sí, la mayor parte hizo lo correcto. Y en gigas, Morán Ramírez, recuerde que la B capital es byte y la B minúscula es bit. Entonces acá irás cuánto vendría a ser. Ciento 34 GB. 34 gigas, poco más o menos. Eso es la capacidad de ATA. Pero vemos que hay capacidades que se lo superan. Entonces me esperan un ratito, déjenme ver un dato técnico para ver si viene, revisamos SATA. Un ratito.
Profe, dice un compañero que lo deje entrar. A ver, Justin, trata de... Bueno, hagan hasta ahorita los dos ejercicios que vimos, pero con sectores ya no de 512 bytes, sino de 1024 y saquen los resultados. ¿Cómo dijo el ingeniero? Es que no le escuché bien. El sector ya no asuman que es 512, asuman que es 1024 bytes.
Ya sus resultados, ¿cuánto les salió? Ya sus resultados, ¿cuáles son? A ver, 33, muy por resultados. Vamos a ver, ¿quién tiene la razón? A ver, ahí está. Entonces yo les pedí con el 24, ¿cierto? Ya no son 512, sino 1024. Ahí yo ese valor, algunos lo hicieron bien. Y pues le sale en gigas como 33 gigas. Y está algo correcto, algo lógico, porque con la mitad era 16 gigas, o sea, con el doble estamos hablando de 33 gigas, como 32 gigas y un poquito más, porque tampoco era 16 cerrado. Ahora, ¿qué pasa con 4096? Con 4096, con ese mismo número de platos, cilindros y sectores, tendríamos 135 gigas con esto. Ahora, ¿qué pasó con esta parte de acá? De acuerdo a ATA, él dice que el número de cilindros máximo, son 65.536.
cilindros. Eso es lo máximo. No puede haber más. Y 256 sectores por pista. Y eso dio como 137 gigas de capacidad. 137 gigas de capacidad es lo máximo en ATA. Esto es ATA. Pero de ahí empezó a surgir nuevos formatos avanzados. Entonces no solo quedó con 512, sino se extendió 512, hasta que llegamos al 4KN. 4KN dice que el sector tiene una capacidad de 4096 bytes. Con 4096 bytes, en esto nos da 135 gigas. Haga el cálculo para este con un sector de 4096. A ver cuánto les da. Hagan el cálculo. A ver, cada quien tiene un valor. El resto también ponga valores para continuar. Jordan sacó otro valor. Moisés, 135. Ya. Yuri, ver dos valores más. Quiero mostrarle una tablita. A ver, dos valores más. Rapidito. No está difícil. Me están quedando. A ver, vamos a ver. Ya, perfecto. Gracias, Margarita. Si ya no vale 512, cambiamos este dato y vamos a ver con 4096. Ahí está. El valor, Yuri, está correcto. Eso nos da 1 tera.
tera. Recuerden que el tera casi no se veía, después evolucionó al tera. Y este es el formato 4KN. Ya, en este formato, son formatos avanzados en 4KN. Ellos dicen que ya la capacidad del sector aumenta de 512 como el típico a 8 veces más, 4096. Son 8 veces más. Entonces, la capacidad del disco obviamente aumenta. Estamos hablando ya teras. Y para terminar esta partecita, y de ahí vemos lo bueno, lo malo y lo feo, el HDD con el SSD, un pequeño video, les voy a mostrar ah, esta tablita. ¿Ya? Ahí se la ven. Esto es de Seagate. Ya está. Estamos hablando de Seagate. Entonces, esos son los discos Seagate. Y ellos mandan una tablita. Ahí está. Tienen dos modelos, Exos 10E 2400 y Exos 10E 300. La capacidad 600 terabytes desde 1.2 hasta 600 terabytes. Este 300 gigas es más bajo. El Enterprise Performance 10K HDD está 600 gigas, 900 gigas, 1.2 y 1.8. Están más abajo. Y eso con 10K. Competidores no llegan a más de 2 teras. Pero acá están los formatos de los que estamos hablando. Entonces ustedes ya saben a qué se refiere esto. Ah, ya, estos son la capacidad de bytes por sector, ¿cierto? Ya saben. Entonces aquí tienen 512N, 4KN, ya saben que es 4KN, allá son 4096 bytes por sector, ¿cierto? Y aquí dice que este formato trabaja en este modelo y este formato trabaja en este modelo. Por ahí hay otros datos más, de transferencia y demás. Esto es para que ustedes sepan ya cómo se calcula bajo estos modelos su capacidad. Y viene la potencia, ¿no? Esta de acá tiene una potencia baja, 6.01 watts. Este tiene un poquito más, 857. A diferencia de este modelo de 300 gigas, con estos modelos pues es mucho más bajo. Claro, la capacidad a veces es igual, a veces es un poquito más, ya que 512 es menos que 4K. Entonces 512 llega hasta 300 gigas. Si le ponen 4K, obviamente va a crecer. Por eso son los tamaños que están acá. Soportan 512, 4K y 512E en diferentes formatos, pero su potencia aumenta. La potencia de consumo de energía aumenta. O sea, este le consume un poquito más energía, cuesta un poquito más de dinero en cuanto al pago de la planilla eléctrica. Y ahorita vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de esto. Interesante, un poco jocoso el video que le voy a mandar, para enviar. A ver, vamos a ver, un ratito. Y con esto terminaríamos.
lo bueno, lo malo y lo feo. A ver, está por acá. Acá está. Así pasamos a lo bueno, lo malo y lo feo. Está getting stacked up. A ver, rapidito. Ahora sí. ¿Sí escuchan? No, No. A no, ver, repito. Componentes. Así como... Entonces este video es para ti. Y pues si lo entendiste también, ¿no? Digo, pues eres bienvenido. Por eso hoy les traigo lo bueno, lo malo y lo feo de los discos duros contra las unidades de estado sólido. A ver, generemos contexto. Tu computadora tiene varios componentes. Entre ellos está la unidad de almacenamiento que sirve para arrancar tu sistema operativo y para guardar aplicaciones, archivos, etc. Bueno, esta unidad puede ser un disco duro o HDD por sus siglas en inglés, Hard Drive Disk, o uno de estado sólido o SSD por su nombre Solid State Drive. Ambos sirven para guardar datos, pero el disco duro funciona con un sistema de grabación giratoria, el cual es leído por un cabezal, es decir, tiene partes mecánicas y móviles, algo similar a un tornamesa de discos de vinil, mientras que el estado sólido funciona con bloques de circuitos electrónicos alejándose del movimiento mecánico. Y por eso hoy los pondremos frente a frente para ver cuál es mejor. Comencemos por lo bueno. Tomando fuerza desde el inicio, el Solid State se pone a la cabeza de lo bueno por diversos factores. De entrada, debido a que almacena la información y no hay discos girando, ni cabezas leyendo, ni escribiendo bits y bytes, hará que tu equipo arranque mucho más rápido. Esto mismo ayudará a que tus aplicaciones y programas corran de forma más fluida y sin interrupciones, pues el Solid State te dará el apoyo necesario. Por otro lado, lo bueno del disco duro es su accesibilidad, ya que lo encuentras con mayor facilidad que un Solid State. Ojo, no estoy diciendo que no lo encuentres, solo que te vas a tardar un poquito más, solo un poquito, solo un nanosegundo más. Al tener más años en el mercado, es más común que puedas adquirir un disco duro de diferentes marcas, tamaños, capacidades y precios, lo cual genera que tengas muchas más posibilidades al momento de armar tu propia PC o de darle una mejora a tus aparatos. Por otro lado, el Solid State tendrá mayor resistencia a las caídas, pues no tiene componentes móviles que se desprendan, pero el disco duro tendrá generalmente mayor vida útil, debido a que el Solid State se enfrentará a otro tipo de complejidades técnicas que afectan su desempeño a lo largo del tiempo, como la humedad, la temperatura, algún choque físico que afecta a largo plazo el almacenamiento, entre otros. Además de que todos hablan de la vida útil, es decir, cuántas veces puedes borrar y escribir información. Claro que no, los Solid State duran más,
muchísimo más. Esto depende de cómo lo trates y pues del mantenimiento y cuidado que le des. También es importante mencionar que no se trata tanto del tiempo que lleves con él, sino de dos cifras muy importantes que te ponen en las letras chiquitas. El TBW, o sea, los terabytes escritos, y el DWPD, escrituras en el disco completas en el día. Esto te ayudará a saber cuánto aguanta tu solid state de una forma más certera. Lo que me lleva a lo malo. Los solid state tienen un precio sumamente alto, lo que resulta un inconveniente no solo al momento de tu primera compra, sino a lo largo de su uso. Un solid state de 500 gigabytes puede llegar a costar entre 3,000 o 4,000 pesos, lo que viene siendo unos 150 o $200, dependiendo del tipo de cambio. Mientras que un disco duro de la misma capacidad podrás encontrarlo en 800 pesitos, que vienen siendo pues unos $40. Primer acto. Te quieres comprar un solid state para tener mayor velocidad, pero solo te alcanza para uno de poca capacidad. Segundo acto. Compras el de poca capacidad, pero pues se te llena. Tercer acto. Tienes que comprar otro solid state para compensar el espacio porque no te alcanzó. ¿Cómo se llamó la obra? Lo caro sale más caro. Por su parte, el disco duro tal vez sea mucho más económico, pero acostúmbrate a que el sistema operativo tendrá que desfragmentar tu computadora de forma constante para que continúe funcionando de forma adecuada. Y yo sé que tú te preguntarás, ¿qué pasa si no desfragmento mi computadora? Pasa justo esto. Dijimos que el disco duro almacena los datos en un disco giratorio. El cabezal tiene que ir girando para encontrar los archivos. Cuando el disco se llena, los archivos se dispersan. Entonces todo se vuelve más lento porque la distancia que tiene que recorrer el cabezal pues es mayor. He ahí la importancia de la desfragmentación. Mientras que eso es justo lo malo del disco duro. Al tener que buscar los datos de forma giratoria, su desempeño será un poco más lento y tardado. Este modo de operar orilla que el disco duro produzca cierto ruido al funcionar, cosa que no sucederá con el solid state. Además, el solid state consume menos energía, por consiguiente genera menos calor dentro de la máquina, por consiguiente los ventiladores no están funcionando todo el tiempo, por consiguiente ahorras aún más energía, por consiguiente serás feliz. De ahí la referencia. Este intenta hacer el cabezal buscando la información y pues tu cabeza es el disco, entonces es el ruido ahí. Pero recapitulemos. Lo bueno del disco duro: precio accesible, larga vida siempre y cuando lo cuides, disponibilidad y grandes capacidades de almacenamiento. Lo bueno del solid state: mayor velocidad y eficiencia, mejor desempeño, alta resistencia a accidentes, menos ruidosos y más pequeños. Ahora pasemos a lo feo. ¿No ves que mientras yo estoy aquí parada hablándoles de los discos duros y de los solid state, hay otro adversario que ríe en silencio mientras conquista el mundo? El almacenamiento en la nube. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Conclusión. Ya sé que parezco disco rayado, pero siempre lo más importante antes de adquirir algo es ver para qué necesitas estos componentes. Al igual que los procesadores o los audífonos, los solid state y los discos duros también tienen sus pros y sus contras dependiendo para qué los quieras usar. Si no te sientes listo para elegir, recuerda que también está la opción de armar un sistema híbrido con ambos tipos. Una buena recomendación sería tener un solid state de 128 GB para el sistema operativo y para almacenamiento de acceso inmediato, como lo pueden ser algunos programas o aplicaciones, y tener un disco duro de 2 o 3 teras para almacenar únicamente fotos, música, videos, películas, qué sé yo, lo que ustedes quieran guardar de material gráfico. Define, compara y déjate llevar. Pero como yo sé que ustedes ya saben y que ustedes ya lo han probado, cualquiera de ambos, coméntenme cuál les gusta más y por qué, o para qué usan cada uno. Mi playa está bien padre. Si quieren saber de quién es, pregúntenme en mi Twitter. Mi Twitter es Dani-Kino. Ahí les contestaré. Me la compré en la mole. En la descripción del video les dejo varias notas relacionadas. Yo soy Dani Kino y nos vemos a la próxima. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ninguna. No, ninguna. Está No, claro, ninguna, ya saben lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Ya saben que lo caro sale más caro. Bueno, si no hay más dudas y está todo claro, entonces nos vemos en la próxima clase. Pasen bien, linda tarde, pongan sus nombres en el chat. Nos vemos, éxitos.